Bueno, muy buenos días para todos. Mi grupo, formado por María Isabel Román Rincón, Camilo José Rueda Gutiérrez y quienes habla Diana Mendivelso, les vamos a hablar sobre la calidad del fundido. Para empezar, sabemos que si el diseñador de productos selecciona la fundición como el proceso principal de manufactura para un componente en particular, serán necesarios ciertos lineamientos que faciliten la producción y eviten muchos de los efectos o deficiencias que se puedan presentar a lo largo del procedimiento. Y aunque sabemos que la fundición tiene unos subprocesos necesarios como el vertido, la limpieza, los tratamientos térmicos que van a ayudar a definir y a mejorar las propiedades de la pieza, también se deben tener en cuenta que en cada uno de ellos es posible encontrar algún tipo de defecto y es por esto por lo que se necesita esa inspección para detectar su presencia y tener una calidad a la hora de la fabricación de la pieza. Si damos un ejemplo, en el caso del vertido podría introducirse un metal fundido oxidado al molde y estos óxidos de metal lo que van a hacer es reducir la calidad del producto y hacer que el fundido sea defectuoso. Otra de la lista de defectos comunes que podemos encontrar dentro de la fundición vienen siendo primero los vacíos, que estos van a tener un impacto importante en el rendimiento estructural de la pieza. Estos se dan en aquellos fundidos que se solidifican antes de llenar por completo la cavidad del molde, debido a lo que pueden ser las temperaturas de vertido baja, a la insuficiencia en la fluidez del material fundido, que le va a impedir como tal realizar el proceso. También tenemos los cierres fríos, que aquí aunque dos porciones del metal fluyen juntas, no hay una fusión entre ellas debido a su solidificación prematura. Por otro lado, los gránulos fríos resultan de las salpicaduras durante el vertido y esto lo que ocasiona es la formación de unos glóbulos sólidos de metal que quedan atrapados en el fundido. También se encuentran los defectos como la cavidad de fuga, que son ocasionados por unas fugas en la solidificación y esto lo que hacen es restringir la cantidad de metal derretido. Por otro lado, la microporosidad son ocasionados por la falta de solidificación localizada del metal derretido final o aquellos gases que se encuentran disueltos en el metal durante la parte de fusión y el colado. Y finalmente tenemos lo que son los desgarres calientes o el agrietamiento caliente, que estos son producidos por una contracción desigual entre esas secciones delgadas y gruesas, es decir, que mientras que las secciones delgadas se solidifican y se contraen antes de que las gruesas finales de la solidificación o en las primeras partes del enfriamiento después de la solidificación como tal. Este defecto se manifiesta es en la separación del metal y es ahí donde se definen los términos de desgarre o el agrietamiento. Bueno, en vista de lo hablado por Diana, también nos podemos dar cuenta que en el momento de la fundición surgen otros defectos relacionados con el uso de molde, en este caso moldes de arena. E incluso también los podemos observar en procesos de fundición con moldes desechables, pero en menor grado. A continuación, encontraremos más detalladamente sobre estos defectos. Uno de los principales defectos y más comunes son las sopladuras, que consisten en una cavidad formada por cámaras de gas en forma de globo gracias a la liberación del mismo durante el vertido en el molde. Esto se da debido a la baja permeabilidad, baja pobre ventilación y alta humedad del molde de arena, y se observa cerca o en la superficie del fundido. Otro defecto son los agujeros del pasador o puntos de alfiler, que es básicamente lo mismo que las sopladuras, es decir, que consiste en la formación de muchas cavidades, pero esta vez son pequeñas gracias a la liberación del gas durante el vertido de la mezcla. Se pueden observar en o debajo de la superficie del fundido, como lo muestra la imagen. Otro defecto es el lavado de arena. Este defecto origina una irregularidad en la superficie del fundido que se genera por la erosión del molde de arena durante el vertido. Dicha erosión imprime en la superficie en el fundido del molde final. Otro defecto son las costras. Estos son áreas rugosas en la superficie del fundido gracias a incrustaciones de arena y metal. Esto sucede debido al desprendimiento de partes del molde durante la solidificación y queda adherida en la superficie de la pieza final. La penetración
Este defecto se presenta cuando la fluidez del metal es muy alta y penetra en el molde de arena o en su núcleo. Cuando el material fundido se solidifica en la parte superior, en la superficie, queda una mezcla de granos de arena y metal. Un método para evitar esta falla consiste en una mejor compactación del molde de arena. Otra falla que encontramos es el desplazamiento del molde. Es un defecto ocasionado por un escalón o un movimiento lateral en el plano de separación del producto. Es decir, que hay un deslizamiento hacia un lado o al otro en la capucha del molde con respecto a la base. Siguiente. El deslizamiento del núcleo es parecido al del molde, donde podemos encontrar que la falla consiste en el movimiento vertical del núcleo, que por lo general es hacia arriba y se da gracias a la flotación del metal fundido mientras se solidifica. Y por último, encontramos el molde agrietado. El molde agrietado es un defecto que se presenta cuando la resistencia del molde es baja o insuficiente, ocasionando que se forme una o varias grietas en la superficie donde el metal líquido se puede introducir y forma una especie de aletas en la superficie del producto final cuando es desmoldado. Gracias. Bueno, están los métodos de inspección de estos defectos. Estos son tres, los cuales el primero es inspección visual, que es el más simple, que se pueden ver estos defectos a simple vista o con una lupa. Estos defectos pueden ser vacíos de las piezas o cierres fríos o grietas. También está el método 2, el cual es la medición de las piezas. Este es muy importante, ya que, como hemos visto en el proceso de fundición, esta pieza se contrae y hay que rectificar que las mediciones se cumplan. Esto se puede hacer con un calibrador. Están las pruebas metalúrgicas, químicas y físicas, las cuales van mucho más allá de la superficie, ya que con un espectrómetro se puede saber si es, eh, mm, adelántala hacia atrás, Diana, por favor. Se puede saber si el material, cómo está su composición y qué tan cercanos están estos componentes. Voy a hablar un poco más de detalle sobre los métodos 3. Siguiente, por favor. Están las pruebas de presión, las cuales sirven para saber si la pieza tiene fugas, eh, sirve para tuberías, y están los métodos radiográficos, los cuales son radiografías, que estas dependen de la densidad y del número atómico del material. Esto se puede ver si es un defecto, si interrumpe la radiografía, como se puede notar en la imagen de arriba. También están los ensayos mecánicos, los cuales sirven para medir la resistencia a la tensión de la pieza o la dureza que tenga esta, dependiendo de la función que vaya a cumplir. Bueno, voy a hablar un poco más a detalle sobre los métodos que no dañan la pieza. Están las partículas magnéticas. Estas pruebas se hacen con un polvo metálico que se coloca en la superficie de la pieza y se crea un campo magnético con los imanes que podemos ver pintados de rojo. Esto lo que hace, este polvo lo que hace es irse a la parte donde está este defecto y así poderlo ver. Bueno, algo a tener en cuenta es que estas pruebas se hacen con piezas de materiales ferromagnéticos, como hierro o la mayoría de los aceros. Y las pruebas de penetradores fluorescentes se hacen es para materiales diamagnéticos y paramagnéticos, como aluminio, cobre, zinc, oro, plata, y cumple la misma función que las partículas magnéticas, solamente que es una tinta que también se incrusta en una grieta que tenga la superficie de la pieza. La norma internacional ASTM es 16518, puede hablar mucho más a detalle sobre este ensayo. También están las pruebas supersónicas o ultrasónicas, las cuales tienen un efecto de eco, pulso eco, las cuales mandan unas ondas, y dependiendo de la amplitud que responde en el aparato, se puede saber si son defectos o no. También están las pruebas mecánicas, las cuales sirven, como ya lo dije anteriormente, para saber la dureza y tensión de la pieza. Estas pruebas ya pueden hacer daño a la pieza o se utilizan probetas de este material.
Para dureza se utilizan el probador Rowell o Orine, dependiendo del material. Y para la prueba de tensión se utiliza la máquina de prueba de tracción universal y dependiendo de la función que vaya a cumplir la pieza, se hace una prueba de impacto. Y por último están los métodos en los que se puede salvar una pieza. Esto puede ser por soldadura, como al inicio lo dije, las mediciones de la pieza pueden estar bien, pero si se partió la pieza, se puede salvar con soldadura, rellenando este espacio. Y está el esmerilado, el cual es remoción del material si la superficie está dañada. Bueno, esta es la bibliografía que usamos. Muchas gracias por su atención.